desde que me he hecho mayor, me gusta mucho todo lo de antes. Entonces, pues vengo muy a gusto. Y una de las cosas que nos dice Isabel es que escribiéramos una carta a un ser que no estuviera, pero como estoy un poco teniente, no lo pensé. Entonces le escribí una carta al sol. Picassent es porque yo estoy aquí en la Escuela Municipal de Teatro y estoy trabajando con grupos de personas mayores. Pensé que de alguna forma me aportaba al trabajo dedicar este taller a esas personas para a la vez poder recuperar y sacar historias suyas. Pues cogí un libro de la Casa de la Cultura y estaban diciendo, o sea, yo leí que iban a hacer un taller de lectura, de escritura también. Y digo, me interesa esto. Y se lo dije a Isabel. Y Isabel, sí. Isabel nos pregunta cosas, nos pone deberes del martes antes para que lo traigamos escrito nosotros y eso, y hacemos esto, y luego aquí lo repasamos, leemos y nos lo pasamos muy bien. A mí se me hace desde luego muy corto. Estoy trabajando con gente joven y mi idea es, que es lo bueno también de estar aquí, que los grupos son diferentes, gente mayor, gente joven, niños, adolescentes. Mi idea es que a partir de la siguiente sesión entren dos jóvenes en el proyecto y entonces ya van a ser partícipes de todas estas historias, que es parte de lo que yo realmente he propuesto con esta propuesta de Guardianes de la Memoria, hacer partícipe a los jóvenes y que ellos sepan también lo que han vivido nuestros abuelos, nuestros padres. Creo que es necesario que sean conocedores de esa historia. Yo vengo muy a gusto, las compañeras somos todas, bueno, fenomenal, y todo lo que estamos haciendo pues debía de durar mucho más porque tenemos mucho que contar. Lo único es que Isabel nos dice, me tenéis que decir esto o hacer esto, y claro, de momento hay veces que no puedes decir cosas mejor, entonces... Me hubiera gustado escribir un libro, porque tengo, no uno, tengo 10. Entonces, me ha gustado mucho, porque es que cada una es una vida, y es no sé cómo expresarme, porque es que cada una tenemos una vida. Hemos desarrollado unas actividades sobre la memoria de cada uno en la faceta de que hay gente de que no hemos nacido aquí, sino que estamos, por unas circunstancias u otras, estamos aquí en el pueblo. Y a través de varios martes o jueves, depende del día, hemos ido desarrollando unas actividades, bien fotografías, bien recuerdos de cada uno, claro. Jo creia que venia a parlar d'història local, però no de memòria particular. Jo venia en aquesta idea de presentar algun escrit o algunes coses, sí que porti coses de la meva producció particular que he fet en llibres de festes patronals del poble y en llibres de falles. Las historias que están viviendo con personas mayores ahora es como que sabes que les va a quedar poco tiempo. Entonces creo que es importante intentar recuperar esas historias y que no se vayan a la tumba con ellos. También me viene, supongo, un poco, bueno, por todo lo que sabemos en España de cuánto se ha silenciado sobre lo que hemos vivido aquí, en nuestro pasado, y me gusta, creo que siento como un deber
de recuperar todo eso que está enterrado, ¿no? O está pues, en cunetas o en el olvido, y que durante tantos años no se ha hablado de todo lo de la guerra civil en España, cuántas personas hemos perdido a familiares, como yo, que nunca conocí a mi abuelo, ni sé dónde está, ni nunca lo voy a saber. Así hay muchos casos, hablando con personas mayores te cuentan muchos casos así, y creo que se les debe que puedan encontrar un lugar donde poder hablar de eso, y yo creo que de alguna manera eso les sana